Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Quiero empezar saludando a la presidenta del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Marcia Scantlebury. Gracias, Marcia, por acompañarnos. Al embajador de la Unión Europea, don León de la Torre, muchas gracias, porque gracias a ellos también tenemos este encuentro aquí hoy día. A Juan Carlos Cayo, consejero del INDH, Daniel Platowski, Alejandra Cantor y Eduardo Silva, miembros del directorio del Museo de la Memoria, gracias por estar acompañándonos, y a los representantes del cuerpo diplomático, que incluyen al embajador de Guatemala, Ben de la Riaza, al embajador de Sudáfrica, a la embajadora de Marruecos y al embajador subrogante de Nueva Zelanda. Muchas gracias a ustedes, todos los representantes, miembros de la Academia, amigos del Museo de la Memoria. Sean todas y todos muy bienvenidos a nuestro Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Es un honor recibirles a ustedes y, por supuesto, recibirlos a ustedes, to you, en este interesantísimo encuentro con los representantes de las organizaciones rusas ganadoras del Premio Nobel de la Paz 2021 y 2022. Kirill Martynov, editor jefe del diario Novaya Gazeta Europa, y Pavel Andreyev, miembro del directorio de la ONG Memorial. Los acompaña el destacado periodista independiente Konstantin Eckert. Esta visita, organizada por la Unión Europea, por el CONOSUR, llevando los testimonios de ellos por Uruguay, Argentina y Brasil, la enmarcamos además dentro de nuestros diálogos de la memoria que hemos comenzado aquí en el Museo de la Memoria, para propiciar las conversaciones y encuentros que nos hagan analizar, discutir y reflexionar sobre la importancia del fortalecimiento de la democracia en los países y nuestra irrestricta defensa de los derechos humanos, además en este año que cumplimos 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Este es entonces el lugar propicio para que este encuentro se lleve a cabo, donde junto a la moderación de la destacada abogada internacionalista Paz Zárate, con una amplia experiencia asesorando organismos internacionales además, muchas gracias Paz, nuestros invitados nos relatarán sus experiencias desarrollando su trabajo y labor en un país como Rusia, que todos conocemos, una superpotencia, a un año del inicio declarado de la guerra contra Ucrania, aunque en realidad, y nos pueden después relatar más, es mucho más que un año. Acerca de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la defensa de los derechos humanos y de los colectivos como las personas LGBTIQA+, lo que es vivir bajo las amenazas y fuera de su país. Bueno, tema que para nosotros también es muy cercano, dada la dictadura que tuvimos hace algunos años. Así que bueno, ahora los dejamos con ustedes. Muchas gracias Paz, muchas gracias a ustedes, gracias a la Unión Europea por traerlos. Espero que disfruten. Al final de esta conversación tendremos unos minutos para preguntas del público y van a estar nuestros equipos de producción, si levantan la mano, entregando hojas para que ustedes puedan hacer la pregunta a Paz. ¿Ok? Gracias. Adelante, León. Bueno, muy buenas tardes, querida directora, autoridades, colegas, amigos todos. Tenemos hoy la fortuna de contar en Chile con los ganadores del Premio Nobel de la Paz de 2021 y 2022, con la presencia de los ciudadanos rusos Pavel Andreyev, de la Junta Directiva de la ONG Memorial, y de Kirill Martynov, editor en jefe del diario Novaya Gazeta Europa, acompañados, como ya se ha dicho, por el periodista también ruso Konstantin Eckert. Para nosotros esta visita es una oportunidad para conocer de primera mano y de voces que han sido internacionalmente galardonadas lo que es la realidad actual de su país, de su régimen y las penurias que sufren sus ciudadanos. Unas penurias que desde el 24 de febrero también sufren los ciudadanos de Ucrania, ilegal e injustificadamente agredida en lo que es un cuestionamiento de la convivencia pacífica mundial, basada en la Carta de Naciones Unidas y que tiene consecuencias en todo nuestro planeta, también en Chile. ¿Y qué lugar, como se pueden imaginar, más idóneo para hablar de los valores universales de democracia y derechos humanos que este magnífico museo en el que se organizan unos diálogos internacionales que contribuyen a su defensa y a denunciar a aquellos que los violan?
Enhorabuena por esta agenda ambiciosa para situar nuestros valores en el centro del debate público, especialmente en el marco del 50 aniversario que se cumplirá en septiembre del golpe de Estado en Chile, reafirmando nuestro compromiso constante y compartido con los derechos humanos. Y en este punto coincidimos, como no, la Unión Europea y Chile y la inmensa mayoría de los países del mundo, en nuestra intensa relación bilateral entre la Unión y Chile como socios y también en los foros internacionales, defendiendo la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos frente a cualquier intento de relativización o de mutilación y también defendiendo el sistema multilateral como mejor garante de nuestra convivencia con valores. De hecho, la propia Unión Europea también fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2012 por transformar el continente tan marcado por la guerra a un continente de paz a través de nuestro proyecto de integración regional. Y sentimos, desde luego, que es nuestro deber moral defender la convivencia pacífica y libre de agresiones también más allá de nuestras fronteras. Y lo estamos haciendo de manera rotunda para defender a Ucrania de una invasión brutal que pretende hacernos volver a la ley del más fuerte. Tenemos, por tanto, una situación bien interesante que espero que nuestros visitantes nos puedan contar y, desde luego, abierto a las inquietudes de ustedes. Y quiero agradecer especialmente a Paz Zárate, nuestra amiga y destacada analista internacional, por moderar este diálogo que espero sea del agrado de ustedes. Muchas gracias. Antes de comenzar, circularán unas tarjetas, pueden levantar la mano para recibir una y traten de hacer su pregunta de manera sucinta porque ellos deben partir puntualmente en 1 hora. Yo voy a hablar en inglés y todos ustedes tienen la posibilidad de una traducción, es una forma de hacerlo más fluido. So, to our guests of honor, I have here on my side Kirill Martynov on behalf of Novaya Gazeta, the newspaper that won the Nobel Peace Prize in 2021. We have here Pavel Andreev on behalf of Memorial, the human rights organization that won the Nobel Peace Prize last year. And we have with us a most distinguished Russia analyst working currently for Deutsche Welle, Konstantin Egert. He's a former editor of the BBC in Moscow, the Russian service. I already tried my best Russian to say Dobrin Dobro Pashalova. Ждет, что приехали в Chile. Dear director of the Museum of Remembrance of Chile, dear board members, distinguished guests, ladies and gentlemen, our guests are among the bravest fighters for human rights and the bravest journalists in the world. It is a great honor to be here to engage in a brief conversation with them. And I'll do my best as a lawyer to be at their level. We are privileged to have a chance to have a direct account of what is happening in Russia. They are Russian citizens who became defenders of human rights. It's been a year since the war in Ukraine, and although actually the war started much before when Crimea was invaded, but over the past year, even in this region of Latin America, distant from the Ukraine, we have become familiar with this reality. The media, we have followed events, we have followed the improbable journey of Mr. Zelensky from comedy actor to the current president of the country and a leader, a respected leader. This is not anything that the media covered before. And for some time we even had TV crews from Chilean television going to Kiev for as long as a month. But we have not really talked about Russia, so the picture is incomplete. We haven't had any crews being sent to Moscow, and only people who follow the field of human rights are really aware of how human rights are violated in Russia for a long time, in a very serious way. Such as, sometimes we hear a little, for example, the assassination of reporters. Of Novaya Gazeta, 7 reporters have been assassinated. The assassination or attempted assassination of opposition leaders, such as Boris Nemtsov,
or Alexei Navalny. The assassination or attempted assassination of former agents, such as Skripal or Litvinenko. The assassination and torture of the LGBTI population. And the prosecution, surveillance and harassment of La vigilancia de artistas e intelectuales y acoso. Se trata de acontecimientos bastante fuertes y graves que acontecen en Rusia y deberíamos compadecer con ellos, pues nosotros sabemos un poco de aquello. Claro que no a la misma escala. Previamente, cuando tuvimos la rueda de prensa, nuestros invitados calificaron a Putin como Pinochet, pero con un arsenal nuclear y mucho más recursos. Y para aquellos que ya tienen la fortuna de haber conocido a Rusia, de conocer su cultura, a su pueblo y su historia, esto es aún más doloroso. Quisiera empezar con la siguiente pregunta para Pavel. En cuanto a las labores de su organización, Memorial, ya no existe, por cierto. Fue disipado, fue disuelto por fuerza y ha sido declarada una organización ilegal incluso, lo que le dificulta la vida, me imagino. Su seguridad incluso corre peligro. Por lo que mi primera pregunta para usted es algo que me ha inquietado durante mucho tiempo, pues yo hago análisis internacional televisiva y creo ser la única que ha ocupado el término dictadura siquiera para definir lo que acontece en Rusia. Quiero su opinión. Si acaso Rusia es una autocracia, la palabra más frecuentemente empleada, o bien una dictadura. Y de ser una dictadura, ¿por qué el mundo evita denominarlo tal? Según yo, hay muchas personas en el mundo que sí tienen el valor para dominarlo tal como es, dictadura, pero yo debo empezar, pero voy a tener que partir poniéndome en desacuerdo en cuanto a la no existencia de mi organización, Memorial. Sí, claro, es proscrito, es ilegal, sí. Siempre fue una red y para muchas organizaciones, y sí, lamentablemente el año pasado el gobierno liquidó dos de nuestras entidades legales principales, pero muchos han decidido seguir con las labores. Muchos aún siguen en Rusia, pero varios incluso se fueron, migraron a otros países de Europa, incluso cuando aún existía oficialmente Memorial, y estamos construyendo nuevas entidades y nuevos sistemas para realizar nuestras labores. Sí, hay muchos obstáculos, pero mi colega diría que sí, efectivamente existimos, a pesar de ser denominados ilegales, seguimos haciendo nuestras labores y como dijo nuestro presidente, nadie piensa darse por vencido y por eso yo estoy aquí. Ahora, en cuanto a autocracia versus dictadura, a ver, cuando se trata de definiciones políticas, no soy tan avesado, pero así que mi comprensión no es tan completa cuando se trata de autocracia versus dictadura. Pero yo diría que ambos términos son factibles de usar. Ambos se pueden ocupar para describir al régimen de Putin. Pues en Rusia todo puede cambiarse por la decisión de una sola persona, el presidente. El envenenamiento, intento de asesinato de disidentes, periodistas, políticos. Ellos pueden perder todo fácilmente. En Rusia se ve las empresas, las grandes empresas primero, que gozan de grandes derechos, y también después nuestras empresas tecnológicas. Putin empezó a adjudicárselos por nepotismo y hemos visto cómo él puede obtener todo lo que él quiere. Llegamos a la idea de que él quería apoderarse de Ucrania, adjudicársela. Por lo cual yo siento que dictadura es una palabra adecuada.
La palabra totalitaria, no solo puede ocuparse de la palabra totalitaria, pues si uno le pregunta a la mayoría de la población en cuanto a cómo se sienten, pocas cosas han cambiado. Muchos siguen con su vida normal, pueden seguir viendo noticias internacionales, pueden evitar el tema de la guerra o de la política y pueden vivir en una relativa tranquilidad incluso. Y respecto a ese punto, ¿cómo puede usted discernir si un ciudadano ruso promedio, si es capaz de obtener información acerca de lo que realmente está aconteciendo, dada la maquinaria de propaganda que el gobierno puede esgrimir? U otro ciudadano cotidiano, ¿será capaz de obtener información que relate la verdad de lo que acontece en Ucrania? Cada persona sí tiene acceso a la información. Solo hay que instalar una aplicación. Telegram, que es como WhatsApp, es mensajería instantánea. YouTube también para videos y uno puede ver bastantes noticias que pueden ayudar a entender la situación real. Pero la sociedad en general no desea consumir cosas que los van a estresar. Es como si la gente lo evitara, sobre todo si no pueden hacer nada al respecto con estas malas noticias, por así decirlo. Por lo que hay una desmotivación cuando se trata de ir a buscar esta información. No hay motivación para ir a buscar esta clase de información, de participar en manifestaciones, no. Tenemos Putin ocupa la manipulación política para obtener lo que él quiere, la desmotivación del pueblo, así lo logra. Entonces, falta compromiso con el proceso político, quedan enajenados de la realidad. Sí. Voy a cambiar de Dr. Martynov. Debemos hablar un poco antes acerca de Novaya Gazeta. Se trata de un diario independiente que se estableció después de la disolución de la Unión Soviética y abarca muchos asuntos rusos desde un punto de vista crítico y realizan investigaciones. En Novaya Gazeta fue protagónico como una voz de democracia y derechos humanos en Rusia. Y Novaya Gazeta ha sido uno de los pocos que ha criticado al gobierno ruso por el uso de fuerza al anexar Crimea, por ejemplo, por violaciones a los derechos humanos, fraude electoral y por corrupción. Ya mencionamos en la mañana la desaparición y asesinato de 7 periodistas de Novaya Gazeta. Recibieron el premio de la paz, pues ellos dicen que libertad de la prensa es un prerequisito para la democracia. Y tal como Memorial, Novaya Gazeta ya no opera como era antes. Al inicio de la guerra ya debían suspender las publicaciones, les quitaron la licencia y tuvieron que crear una nueva entidad, Novaya Gazeta Europa, fuera de Rusia, por lo que Kirill, usted se mudó a Letonia. Y es difícil salir y todavía hay bloqueo de los medios. Entonces, ¿cómo un ciudadano ruso puede acceder a Novaya Gazeta? ¿Acaso hay una forma? Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí. Probablemente estaré incluso más contento si hubiera alguna otra razón para conversar y no esta situación en contra de Ucrania. Pero hablando de la libertad en Rusia y las fuentes de información para los rusos, probablemente debo decir que como mensaje a ustedes quisiera decir que hay millones de rusos quienes jamás quisieron esta guerra, nunca la apoyaron y que espero nunca aceptarán la guerra como algo normal, porque en este minuto en Rusia se ve una suerte de normalización. El último discurso del presidente Putin era como que, miren, está todo perfecto, o sea,
tenemos un futuro muy brillante, quédense calmados, no hablen demasiado y envíen a sus maridos y a sus hijos a la muerte. Ese es el mensaje. Yo estoy siendo un poco más franco que el presidente Putin en su discurso. Pero en esta etapa, nuestra primera tarea hace un año atrás, cuando las autoridades rusas básicamente prohibieron el periodismo independiente, porque era peligroso para ellos. Nosotros éramos un riesgo para ellos. En el sitio web de Novaya Gazeta hace un año atrás teníamos 4 millones de personas todos los días. Y entonces, en realidad estábamos llegando a varias docenas de millones de personas mediante nuestras redes sociales, y otros medios independientes en el país también han tenido la misma llegada. Por lo tanto, los ciudadanos rusos comenzaron a hacer preguntas. Estaban realmente preocupados, no solamente por los rusos, sino que los ucranianos, y para detener o realizar estas las autoridades rusas impidieron la distribución de nuestro contenido justamente una semana después de que se inició la guerra. ¿Y cómo podemos trabajar? Hoy tenemos reporteros en Rusia y conocemos a estas personas y intentamos proteger su identidad, porque si no enfrentarían muchos riesgos de parte de las autoridades. Pero si nos envían historias, informan en ruso, por supuesto, hacen preguntas, intentan investigar en distintas regiones del país, y ellos nos contribuyen historias que publicamos en la Unión Europea sin censura, y en este minuto tenemos un medio totalmente independiente, y yo podría soñar de tener algo así en Rusia. Y lo pueden verificar en inglés, también está disponible en ruso, e intentamos transmitir información de vuelta a Rusia. Intentamos utilizar N posibilidades y cualquier experiencia que pudiéramos tener de la vida anterior, la etapa anterior, y que podamos aprovechar ahora, en cuando el nivel de censura digital es bastante alta, pero no lo suficiente como para callarnos totalmente. Primero, la Federación Rusa le tiene un poco de susto a Google. Todo el mundo le tiene temor a Google, y el presidente Putin y sus asesores también, porque se podrán imaginar que Google es una forma de YouTube, y al mismo tiempo Google controla 80% de los usuarios de dispositivos electrónicos en el país. Entonces YouTube tiene 50 millones de asistentes todos los días. Entonces podrían decir, ya cerremos el marketplace para los webs y simplemente no se entrega el servicio en la Federación de Rusia. Entonces destruyeron toda la infraestructura digital de este nivel en el país. Mi hipótesis entonces es que la Federación Rusa no tiene el interés o no ha podido bloquear a YouTube, y igual hay acceso a todo tipo de noticias políticas vía YouTube si es que la buscan. Entonces es la principal plataforma para los periódicos como plataforma digital. Nosotros tenemos millones de personas que los visitan, y la gran mayoría de nuestros colegas trabajan del mismo modo. Entonces, por ejemplo, se hace algún tipo de investigación, y nuestros colegas de los medios alternativos, creo que son los mejores en el país en este minuto. Ellos, por ejemplo, encuentran un soldado ruso y hablan con él, y él entregó confesiones. Sí, cometí varios crímenes de guerra. Les voy a explicar por qué. ¿Qué tipo de crímenes de guerra? Bueno, ¿con quién? ¿Por qué? ¿Y por qué hablo sobre esto? Y su razón era, la mitad de mi división ya fue muerta. Entonces probablemente yo soy el único sobreviviente, y les voy a decir todo. Y les doy este ejemplo simplemente porque su principal fuente de entregar esta investigación, estas historias,
historias fue precisamente en YouTube, porque lo filmaron, mostraron cómo fueron instigados. Y en este minuto es como que un poco de entretenimiento, cómo los periodistas, cómo trabajan. Entonces pueden publicar la historia, pero también tienen la historia acerca de cómo se consiguió la historia. Entonces, en este minuto, al inicio de la guerra, cuando las autoridades rusas un día bloquearon a Facebook, Telegram e Instagram, no Telegram, pero Twitter, y nadie se preocupaba demasiado porque la guerra como tal era un problema mucho más importante. Y fue una suerte de intercambio. Si tenemos que recordar tiempos soviéticos y ahora empezar una transmisión por radio onda corta, y realmente lo pensábamos, y un problema. En estos días hay en ciertas ciudades ni siquiera hay ninguna conexión radial buena, porque los Wi-Fi entorpecen de todo la transmisión de ondas radiales. Y entonces, pero bueno, a algún minuto tal vez volvamos a eso, pero en este minuto estamos entregando periódicos, también herramientas para nuestros líderes, cómo evitar la censura digital en Rusia. Tenemos un programa que le ayuda a evitar el bloqueo de los sitios web. En relación a Rusia siendo tan grande y tan diversa étnicamente, y particularmente famosa por su creatividad en el área de las artes y la literatura, yo creo que la narrativa está al centro de la identidad rusa, el cómo entretejen este país tan grande, compuesto de tantas naciones distintas. Por lo tanto, la narrativa está al centro también de esta propaganda. Entonces, mi pregunta es, ¿la propaganda hoy es diferente a la propaganda soviética? Brava, por ejemplo. ¿Y ustedes ven alguna forma en la que pudieran superarla? Porque ustedes están luchando, pero son pequeños. Y la maquinaria siempre ha sido y aún es bastante grande. Sí, gracias por la pregunta. Probablemente mi segundo mensaje en relación a la propaganda será así. Recuerden, si en algún minuto leen RT o Sputnik o algún medio controlado por el Estado, significa que están más o menos involucrados en apoyar los crímenes de guerra. Esto hay que ser claros, porque esta gente recibieron fondos del mismo gobierno que atacó y destruyó y mató a personas. Y luego ellos están ahí con cara de palo diciendo, está todo tan complicado. Yo creo que esto de los asesinatos es simplemente gente que nos odia a nosotros y defienden a Estados Unidos. No lo tomen personalmente, por favor. Entonces, yo creo que llegó la hora de decir claramente que el gobierno que ataca a otros países no tiene medios legales, no hay nada realmente liberado y público. Entonces, ¿qué tipo de poder de propaganda? ¿Cuál sería el mensaje de la propaganda? Les voy a dar un ejemplo. Lamento, voy a tomarte unos 3 minutos. Si ven el programa de televisión más popular de Rusia, consta de varias partes. Primero van a ver todos los días un pequeño discurso del presidente Putin acerca de alguna cosa, no sé, la leche y la agricultura. Piensen sobre todo esto y le puede explicar cómo ordeñar una vaca, etc. Y luego ven el Anchor, la refrigeración, está en su estudio diciendo, les voy a explicar a qué se refiere exactamente
el presidente Putin es como el sacerdote máximo, por así decir. Y luego hay expertos, compiten entre ellos si es que el presidente Putin es un genio aleatorio o si es la persona más talentosa de toda la historia de la humanidad. Bueno, la respuesta es difícil, no es tan fácil de responder. Cuidado. ¿Y por qué menciono esto? Porque después, y no es broma, es como que una descripción normal de que lo que básicamente intentan entregar a través de este programa. Después de eso, el señor dice, bueno, y ahora comerciales. Y de repente uno se encuentra en un mundo totalmente distinto, como que de la Rusia normal. Personas que quieren préstamos de bajo costo, autos lindos, máquinas de hacer café, organizaciones financieras. Entonces no se ve nada vinculado a la guerra en los comerciales rusos. Toda una sociedad desmovilizada. Piensen en confort, familia, seguridad y alguna otra cosa cotidiana, normal. Pero luego terminan los comerciales y empiezan a hablar, digamos, no, nosotros, ustedes, o los occidentales, etcétera, todos como enemigos. Rusia rodeada de enemigos. ¿Y qué podemos hacer con los enemigos? Díganme, le podemos anularlos. Y en la siguiente hora del programa hablan. ¿Por qué no lo hicimos? Tenemos tantos armas nucleares. Hagámoslo, mostrémosles quién está a cargo aquí en el continente. Entonces, si uno compara eso con la propaganda soviética, tienen algo en común al hablar, el cómo comportarse, pero al mismo tiempo esto es una idea totalmente nueva. Y la principal diferencia es que la propaganda rusa nunca dice que está a favor de la justicia social, sino que dicen, todos ustedes, occidentales o chilenos o sudamericanos, todos ustedes están corruptos, todos están mintiendo y nosotros solamente somos los primeros que lo dijimos. Y sí, somos corruptos y también mentimos, pero somos también honestos, porque lo reconocemos y lo confesamos. He visto un poco de este programa y hay una cuenta Twitter y a veces traducen una buena parte del programa y es tal como tú dices, muy impactante. Bueno, pasando al señor Eggert, trabajó muchos años explicándole al mundo occidental acerca de Rusia y cómo comprender las últimas décadas. Entonces, yo tengo una pregunta para usted y que tal vez va a ser particularmente claro en su explicación. ¿Qué piensa es la verdadera razón de invadir Ucrania? Muchas gracias y quisiera agradecerle a nuestros anfitriones, el museo, además de la Unión Europea, la Comisión Europea, y Chile y Uruguay, donde todo esto comenzó, por la invitación. Es un gran honor para poder divulgar, o mejor dicho, unos descargos. Primero, yo trabajo para Deutsche Welle como freelance, ya independiente. Entonces, yo hablo por mí mismo. Yo tampoco no tengo nada que ver con los premios Nobel, pero soy el tercero aquí simplemente por una cuestión de edad, porque soy el único que se acuerda de la Unión Soviética. Y realmente recordar. No es broma tampoco. Entonces, volviendo a la guerra, quisiera agradecerte, Paz, por una explicación muy importante al inicio de esta conversación. Esta guerra no partió hace un año atrás. Esta guerra partió 9 años atrás con la anexación ilegal de la península de Crimea y la guerra contra Ucrania. Y esto es simplemente una continuación de lo que lo partió ahí. Fue una invasión plena de Ucrania por parte de Rusia. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, gran parte tiene que
que ver con lo que Pavel y Kirill dijeron anteriormente. Para Putin, el régimen de Putin es muy distinto al régimen soviético. En relación al Politburó, la dictadura comunista, Putin y su equipo no solamente gobiernan a Rusia, también son los propietarios, mayoristas. Cualquier pretensión en cuanto al interés nacional de Rusia, como el Politburó del Partido Comunista hizo anteriormente, siempre es una posición personal, riqueza personal y sobrevivencia personal, porque el oro, los brillantes, el petróleo y todo lo demás es de propiedad de Putin. Y también son los que están apuntalando el régimen de Maduro en Venezuela. Y el señor ha sido el secretario privado de Putin hace más de 20 años. Y él está ahí. Entonces, lo que hay que comprender es que la guerra es parte de la estrategia de sobrevivencia de este régimen, porque, como muchas dictaduras anteriores, prefieren alimentarle historias de gloria a la población o de revancha, de venganza por el encerramiento occidental de Rusia y la Unión Soviética. Y al hacerlo, distraen la atención de lo que realmente está pasando adentro, lo que está pasando adentro. Entonces, la población se supone que ha sido movilizada en apoyo del bueno de Rusia, que en realidad no es el bueno de Rusia, sino que el régimen de Putin. Es un elemento muy importante. En segundo término, Putin tiene la ilusión, y lo sabemos de sus discursos. Él cita regularmente a un filósofo, Ivan Ilyin. Este filósofo, este pensador, tenía la idea de que Rusia tenía que ser una autocracia y que Rusia no es nada sin Ucrania, de que Ucrania efectivamente no es un estado soberano o separado de los rusos. Son rusos pero con un dialecto propio, en pocas palabras. Putin cita a este Ivan Ilyin públicamente. Él lo dice abiertamente, Ucrania no es una nación propiamente tal, sino que es parte de Rusia. Y Rusia tiene un tratado oficial del año 97 entre Ucrania y Rusia que reconoce las fronteras internacionales de Putin, pero a Putin no le importa ese tratado. Y en esencia, a su parecer, él redacta su propia historia. Él quiere ser recordado como Piotr Veliki, Piotr el Grande, o como Katerina Velikaya, las grandes gobernadores de Rusia. Y sus asesores le dicen, nosotros no podemos llegar a Putin, son los gobernadores históricos que lo asesoran. Iván el Terrible, Piotr Veliki lo asesora. Los zares de antaño lo asesoran. Todo esto sería un proyecto personal de Putin. ¿Vanidad entonces? Sí, vanidad ligada a la supervivencia o una percepción de supervivencia. Y lo financiero, lo económico, sí, pues cualquier cosa que hagan siempre tienen al fondo, siempre están pensando en sus activos. Ahora, es una cleptocracia. Y en esencia, por cualquier medida, al cerrar Novaya Gazeta o al perseguir a miembros de Memorial, todo eso está en aras de proteger el régimen. Novaya Gazeta es vista como una amenaza. Y sobre todo en los últimos 5 o 6 años, de designar niños o hijos de personas importantes a puestos altos en finanzas. Es nepotismo, es Europa del siglo XVI. El país, están ocupando el país como una gran herencia para los hijos de los ricos, los oligarcas. Pero este es un régimen de supervivientes que fingen hablar por el pueblo o ser la voz del pueblo. No hay nada más rusofóbico de lo que ha ocasionado Putin para fomentar la rusofobia. Lo que describe suena medido, calculado. Sí, qué bueno que lo haya mencionado incluso, pues Putin, ¿por qué levantó la guerra?
levantó la guerra porque pasó 2 años en aislamiento en COVID. Ustedes vieron las fotos de él en una mesa gigante. Ustedes lo vieron durante la pandemia. Ha estado viviendo en un búnker subterráneo durante los 2 años de la pandemia. Y este aislamiento lo llevó al límite. Ahora no está rodeado de asesores o de personal o funcionarios. No, se trata más bien de una corte medieval que lo rodea, en que los mensajeros solo traen buenas noticias, solo noticias que agraden al jefe. Y esto justamente es lo que llevó a la invasión desastrosa, pues estuvo muy mal informado acerca de los ucranianos, su capacidad de defenderse y su deseo de defenderse. Y yo he visitado yo siempre visito Ucrania 2 veces al año antes de la guerra. Así que si Putin me preguntara a mí, yo he dicho, Vladimir, no lo haga, no invadas. Sería una necedad, pues los ucranianos a usted lo van a destruir. Y no hizo falta tanto para llegar a esa conclusión. Pero tal como usted menciona, él está en una atmósfera medieval en el Kremlin. Usted solo le puede decir al rey lo que el rey quiere escuchar. Y usted vio los efectos. Sería más adecuado compararlo con Iván el Terrible que con Piotr Veliki, Piotr el Grande, el César. Todas estas comparaciones, bueno, Iván el Terrible no tenía Sputnik ni RT, y Piotr Veliki nunca fue el dueño de la Rusia, aunque él fundó Petersburgo. Y sí, claro, se trata de dictadura híbrida del siglo XXI, con elementos significativos de dictadura de derecha en Latinoamérica. Y están enamorados a la vez con la dictadura stalinista, que asesinó a decenas de millones de ciudadanos soviéticos. Así que abarca los dos, un poco la derecha, un poco de lo comunista. Ahora, no contamos con el tiempo, pero han sido comparaciones interesantes, pues Caterina, Velikaya y Piotr, ellos admiraban el occidente, estos zares de antaño. Usted describe a un zar antiguo bajo un cerro que tiene esta fantasía de forjar un imperio. Y sí, Caterina la Segunda, o Velikaya, la Grande, fue la que anexó Crimea en 1783, curiosamente. Tengo otras preguntas. ¿Tenemos preguntas? ¿Me las traen, por favor? Tengo una pregunta que creo que les va a interesar. We'll see if we can put them all together. Let's get the questions jotted down. This is a good question. Esta es una buena pregunta, está aquí. Pavel, sería para ti esta pregunta. ¿Cómo explicas el gran apoyo de Vladimir Putin según la prensa internacional? Quizá no sea tan grande el apoyo a Putin, pero... No puedo coincidir en que tengamos datos para corroborarlo en cuanto a esas cifras de apoyo a Putin. Y ustedes saben que Putin es un líder popular, a pesar de todo, en Rusia, pero no es comparable con las democracias occidentales, con nuestros líderes. Pues uno puede ser popular, y uno puede tener elecciones justas, uno puede sostener debates, uno puede darle oído a ambos lados para tener una discusión, para tener una sociedad libre. Y es algo pero solo lo podemos hacer en el contexto de discurso libre. Y en cuanto a lo que hizo el gobierno, el gobierno incluso prohibió la palabra guerra en Rusia. En Rusia es vaina, no se puede ocupar esa palabra. Uno puede
Uno arriesga presidio de 8 a 10 años si ocupa la palabra guerra, vaina, en Rusia. Por lo que hay que evitar la palabra operación militar especial, Specjalnej Военной Операции en ruso. Y hay muchos ejemplos de personas castigadas por manifestarse emocionalmente o incluso por chistes, por bromas acerca de la guerra. Y esto ha infundido un gran nivel de miedo a nivel nacional. Entonces, uno no puede, es difícil sacar relatos de las personas debido a los castigos que pueden sufrir por hablar de la guerra. Por lo que no hay cifras exactas acerca del apoyo del que goza Putin. Y lo otro es que Putin nunca ha estado o nombrado en una elección justa. Además, hay una gran brecha entre el apoyo a él como persona y al régimen que él creó. Pues, por ejemplo, en las últimas elecciones, en 2021, ahora hubo cámaras de seguridad de vigilancia en todos los lugares donde se votó, lo que da un acceso a una gran cantidad de datos para ver cómo llegaba la gente a las urnas. Y tras este largo análisis, tras el recuento, tras ver las cámaras de seguridad en los lugares de votación, para ver la concurrencia real versus lo que dijeron como resultado oficial, y la discrepancia fue de 17 millones de personas. Vale decir, electoralmente añadieron 17 millones de personas a los resultados. Esto quiere decir que las elecciones son muy manipuladas. Si pudieron agregar 17 millones de personas de la nada. Y esto es un régimen tan débil que tienen que sostenerse con elecciones falsas, con fraude electoral. Y desde afuera, pareciera que el 99% lo apoyara a Putin, cuando no es así en la realidad. Ahora para usted, Kirill. Creo que hay que mencionar que de lo poco que alcanzamos a seguir en Europa fue el asesinato de los líderes de la oposición en Rusia, el envenenamiento de exagentes también que sucedió en el occidente. Hay un vínculo entre alto nivel de asesinatos políticos, los asesinatos, el gobierno, la mafia rusa y los oligarcas rusos. ¿Cuál sería el vínculo? ¿Cómo estarían vinculados todos? Es difícil de explicar, pero aún así nos sería bastante útil. Voy a intentar vincularlo todo. Creo que la inquietud principal, creo que el lema principal de la presencia de Putin ha sido, al menos durante un tiempo, ha sido una estabilidad fría, vale decir, todo es bien predecible. Quizás haya que dar con éxito personal, no hay que hacer tantas preguntas en el ámbito político y todo estará bien. Y durante un tiempo, durante el régimen de Putin, tuvimos un bajo nivel de violencia política, al menos cuando uno menciona asesinatos, en comparación con otros países. Por ejemplo, si alguien vinculado con el gobierno, por ejemplo, asesinara a 1 o 2 personas en un año, quizás no sea tanto. Pero en algún momento se decidió que el poder personal corre peligro y dejaron de ser tan tímidos. Empezaron a matar más y más. Y fuera del Kremlin, sí, claro.
La idea que deben borrar a las personas que pueden ser, que pudiesen competir con ellos. Y Boris Nemtsov, su asesinato fue un ejemplo de aquello. Fue un político de oposición muy brillante, con abundante experiencia, y el primero que arrancó las manifestaciones antiguerra en 2014, y el año siguiente Nemtsov ya había muerto. En este contexto, el intento de asesinato de Alexander Navalny, otro político, también formaba parte de la preparación para la guerra. Por ejemplo, si uno quiere, por ejemplo, acudir a Ucrania y si uno quiere hacer renacer el Imperio Ruso o la Unión Soviética, hay que eliminar a las personas que pueden hacer preguntas, que pueden cuestionarte. Y bueno, Navalny sigue preso. No goza de un buen estado de salud, lo están torturando, al menos en el sentido de que no le ofrecen apoyo médico, no le ofrecen atención médica. Y es la idea de que ellos no son, aún así, no son tan fanáticos de esta clase de asesinatos políticos, pero la gente alrededor de Putin trata de ser lo más cínico y pragmático posible. Son personas del todo corruptas. Si ven que una persona tiene que desaparecer para lograr una especie de armonía, lo van a hacer. Ahora, el problema de Putin, según yo, en cuanto a su perspectiva del mundo, es que según él, todos nosotros, usted, yo, todos, no tenemos voluntad propia ni posibilidad de toma de decisiones. Somos marionetas de algún poder subyacente. Él dijo, una vez el presidente Biden me llamó y dijo, ya no los vamos a apoyar, tenemos todas las negociaciones con Vladimir. Según él, realmente opera así, que Biden puede pescar el teléfono y poner fin a todo con un par de palabras. Y que según él, cualquier miembro de la Unión Europea puede hacer lo mismo. Por ejemplo, con sobornos para corromper a una persona. Si uno tiene $1 millón y tiene una meta, uno claro que lo va a ocupar para lograr sus metas. Totalmente maquiavélico. Ni siquiera a lo mejor quisieron ser asesinos al inicio, pero con lo maquiavélico y como el fin justifica los medios, empezaron a ser cínicos y con el tiempo asesinatos delante de nuestros ojos. La banalidad del mal. Tengo 2 preguntas breves para Konstantin. La primera es, ¿acaso Putin es dueño del grupo Wagner y ve alguna similitud entre Stalin y Putin? La primera pregunta es mucho más fácil de responder. Putin no es dueño del grupo Wagner porque no lo necesita. Está plenamente subsidiado por el hombre Yevgeny Prigozhin, y que comenzó como un proveedor del catering o de banquetería para el Kremlin, y ahora es uno de los confidentes más confiables de Putin. Y él lanzó este grupo que no lo podría llamar una empresa militar privada, sino que básicamente es un gran esfuerzo de reclutamiento de mercenarios dentro de Rusia. Y, por cierto, el ser mercenario es sancionable bajo el Código Penal ruso. Dicen que contratar sus propios servicios como mercenario es un delito, un crimen. Pero, ¿por
¿Qué necesita el grupo Wagner? Porque al emplear el grupo Wagner inicialmente en Ucrania, después del 2013 en Siria, la República Centroafricana, Madagascar, etcétera, Mali, etcétera. Y uno dice, no es el Estado de Rusia, son algunos locos que quieren partir porque son perros de la guerra, eso es. Y segundo, ¿cuándo comenzó la invasión? El grupo que buscan contratar a mercenarios se difundieron por toda Rusia, especialmente en las regiones más pobres, con un alto nivel de delincuencia, y reclutaron personas que habían estado sentenciados a la cárcel durante 17, 18 años por homicidio o lo que fuera, y los mandaron a Ucrania con grandes sueldos, una vez que dejaron de matar a los ucranianos, y se los mató allá. Y luego las familias reciben un gran pago, o sea, grande de acuerdo a las normas rusas. Entonces, es una forma de complementar el ejército ruso, que fracasó totalmente en su esfuerzo por anexar a Ucrania. Pero por supuesto que esto tiene consecuencias, especialmente en el futuro. Si tienen decenas de miles de hombres con antecedentes criminales, delictuales y probablemente problemas psicológicos que van a volver a Rusia con muchas armas, como pasó con la guerra de Chechenia, pero a una escala totalmente distinta. O sea, él está envenenando el futuro de Rusia con esta violencia criminal, con personas que están muy desequilibradas. Y similitudes entre Stalin y Putin. Definitivamente Putin admira a Stalin, quiere, 2 años atrás lo llamó, creo que su acólito, cuando las personas lo habían asesorado y lo habían llamado un gerente muy eficaz de la Unión Soviética. Entonces, yo creo que Putin, y aquí hablo como alguien cuyo abuelo fue enviado al Gulag durante 10 años y que un gran tío abuelo fue matado a tiros, y al inicio de la guerra ya no quedaban hombres en la familia para luchar porque habían sido muertos o estaban en prisión. Y yo creo que tenemos hoy un régimen que va a tomar de cualquier otra clase. Van a tomar prestadas prácticas de Stalin, de Lenin, de Hitler, de Pinochet, no importa quién, mientras sirvan su mantención en el poder. Entonces, Putin ya no tiene campos de concentración, pero sí ya no necesita cárceles para construir ferrocarriles como Stalin, pero sí necesita mantener su poder, y mientras pueda robar ideas de distintas partes, lo va a hacer. Entonces sí se lo puede comparar a Stalin, también lo pueden comparar a Maduro o quien quiera, porque es un dictador que realmente le encanta aprender acerca de las prácticas de otros dictadores. Bueno, estamos llegando al cierre, entonces simplemente preguntas y respuestas muy breves a 2 preguntas que quedan aquí. Para Pavel, ¿ves un futuro sin Vladimir Putin? Y de ser así, ¿cuándo? Y para Kirill, y para... Bueno, él nos contará. Y la última pregunta para ti. ¿Tienes una opinión acerca de la neutralidad de los países latinoamericanos? Y es por eso que eso es lo que has encontrado durante esta gira, la neutralidad, o ¿cuál es la impresión en relación a esta situación? Bueno, en nuestro grupo normalmente yo soy el optimista en este minuto, pero yo creo que una de las razones por la cual Putin hizo esto el año pasado es porque entiende que el tiempo está en su contra. Y vemos una gran brecha entre las generaciones 55 y más. Incluso los servicios de censos oficiales
y tal vez espere ahí hasta el 2028 o 30, con personas que lo apoyan a él. Y también, pero hay una gran brecha entre el Kremlin y la sociedad en general. La sociedad es mucho más diversa de lo que el Kremlin quiere aceptar. El año pasado tuvimos 2 bestsellers de libros, uno dedicado a las relaciones LGBTQ, que ahora está totalmente en Croacia, que ahora está totalmente prohibido en Rusia. Y esta fue una de las razones por la cual prohibieron la propaganda LGBTQ totalmente en Rusia. Y incluso si lo traducen del inglés, por ejemplo, a ruso, esto va a ser prohibido. Y si lo mencionan, lo van a recortar y no lo van a permitir mencionar ni en los programas de televisión, ni en ningún programa, etc. Si quieren, eso se mostró en el libro de 1984, si quieren que una sociedad apoye el gobierno, tienen que verle destruir los libros. Eso se comenzó a hacer el año pasado, porque es la oportunidad para la diversidad de la sociedad. Nosotros no sabemos cuándo Putin va a perder su poder. Esto podría suceder muy pronto, pero también un cierto tiempo. Y yo personalmente creo que no hay nada garantizado aquí, pero va a ser una cuestión aleatoria, al azar. En este minuto está todo conectado a Putin, pero si él pierde poder, todo va a caer. Y entonces el sistema cambiará y habrá que reconstruirlo. Y esto es el mensaje para los distintos públicos. Es muy importante apoyar las instituciones independientes dentro de un país, aunque sean débiles, porque son los ladrillos de esta posibilidad a futuro, para que los ucranianos puedan ver también a futuro, pero también algo va a suceder, pero no hay nada garantizado. Bueno, y cerramos contigo, Sarah. Bueno, esto fue una pregunta acerca de la neutralidad. Y en términos generales, la neutralidad es una idea brillante. En Europa tenemos Suecia, Noruega, neutral, pero históricamente Suiza. Entonces Putin fue el mayor vendedor de la OTAN, en realidad. La OTAN nunca disfrutó tal nivel de éxito como hoy, porque todos los que eran países neutrales querían ser parte de la OTAN. Entonces, todavía siguen bastante lejos de Putin y siguen bastante neutrales. Y, por ejemplo, Brasil no ha tenido guerra en 200 años. No es brillante, es maravilloso no tener guerra y muy bueno no ser parte de otra guerra, por cierto que sí. Pero el tema es, al hablar de neutralidad, ¿a qué nos referimos en realidad? ¿Queremos ser neutrales con la prohibición del derecho internacional? ¿Queremos decir, no, está bien invitar a otros países si nosotros estamos seguros? Seamos neutros. Bueno, esta es la situación. Esto está complicado, dos extremos en conflicto. Entonces nosotros nos mantenemos neutros y no levantamos la voz en contra de la agresión y tampoco la invasión. Bueno, ¿esto queremos vivir en este tipo de mundo? Entre países cada vez más poderosos que atacan a lo que quieren y todos los países que tienen democracias dicen, no, nosotros somos neutrales, no es nuestro problema. Yo creo que en América del Sur ya vemos muchos países que son más poderosos incluso que Ucrania, y por lo menos en términos económicos, por cierto. Ellos tienen distintas herramientas para reaccionar, tienen otra forma de enviar mensajes al presidente Putin. Y yo creo que esto es muy importante. De parte de su región, la pregunta acerca
y vendrá acerca de su futuro en el Tribunal Internacional sobre los crímenes de guerra. Y eso va a llegar. Y no estamos pidiendo acusar al presidente Putin. No, a ver, encontremos un juez internacional, entreguemos la evidencia y luego vamos a ver quién fue el criminal de guerra. Y veamos cómo se comporta Rusia en esta situación, cuando golpeen al gobierno de Rusia, básicamente. Y cuando se sepa que varios cientos de personas murieron simplemente porque no pudieron utilizar los cohetes correctamente. No nos fuerzan a hacer investigaciones internacionales. Tenemos otros problemas en este minuto. Eso fue hace 8 años atrás. Entonces todo el mundo dice, no, seamos neutros, no queremos más guerra, pero apoyemos a Ucrania porque yo creo que no hay persona en esta sala que quiera vivir en el mundo en que ese tipo de situaciones suceden, como anexiones, crímenes de guerra, invasiones, etc. Muchas gracias. With our friends, thanking you for coming this afternoon to Museo de la Memoria. Así es. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias a los tres, de verdad. Muchas gracias a la Unión Europea y a ustedes, todos los presentes, por estar aquí. Luego vamos a tener la grabación completa en el YouTube del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para que también la vean y la transmitan. Muchas gracias y, Marcia, les vamos a dar unos pequeños presentes del museo que son artesanías, son arpilleras, unas pequeñas arpilleras para que se lleven de regalo, que además son íconos de la resistencia cultural de las pobladoras aquí de Chile en nuestro país durante los años de dictadura.